Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bueno, un saludo en esta transmisión conjunta nacional de radio y televisión, una transmisión que hemos pedido. Estamos en este momento, sábado 4 de mayo ya, del año 2013, ya va avanzando el año 2013, y así va avanzando la década hacia grandes momentos económicos, sociales de la patria y políticos. Estamos aquí en el cuartel de la montaña, el cuartel del 4 de febrero. Vinimos a dos actos, un acto que ya realizamos hermoso, de homenaje de 10 años de la Misión Martí, y este acto de juramentación del cuerpo de inspectores e inspectores socialistas del comandante Hugo Chávez, que forma parte del núcleo central de la gran misión Eficiencia o Nada. Aquí están, miren, hombres y mujeres preparados para ir a combatir la corrupción. Yo les voy a pedir otra vez la consigna para que ahora lo escuche en transmisión nacional de radio y televisión en todo el país. Adelante, inspectores e inspectores. Aquí está la consigna de batalla que yo quiero que Venezuela entera la haga suya. Adelante. Así es, más nada, pues vamos para allá. Eficiencia o Nada es la dirección. Felicitaciones, se están graduando aquí profesionales de diversas carreras, ingenieros, ingenieras, abogados, jóvenes, no tan jóvenes como yo, que soy joven, estoy en la tercera juventud, cumplí 50 años. Aquí trabajadores sociales, sociólogos, militares, hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militares de distintas fuerzas, Policía Nacional Bolivariana. Aquí está Soraya Alascar, la rectora de la UNES, querida compañera. Pero pedimos esta cadena de manera muy breve. Más que cadena, son transmisiones conjuntas para comunicar la verdad y combatir la censura. La censura nacional e internacional, en este caso es nacional, y la mentira. Y en este caso en particular es defender la dignidad de Venezuela, porque Venezuela está siendo agredida. En este caso lo dijimos y teníamos una apreciación de que quizás la agresión veniera de la CIA directamente, venía del Pentágono. Teníamos con qué, expulsamos a 2 agregados militares el 5 de marzo, el mismo día, antes de que el comandante supremo se fuera a su otra vida. Al mediodía, recuerdan ustedes, teníamos pruebas, los expulsamos. Ellos financiaban directamente a grupos violentos estos que se hacen llamar Manos Blancas. Los financiaban directamente. Y tenían una huelga de hambre para que el comandante supremo, que estaba luchando por su vida y que apareciera públicamente. No tienen límites éticos ni morales esta derecha fascistoide. No respetaron al comandante supremo ni casi en los últimos segundos de su vida, pero eso lo dirigía directamente estos agregados militares de Estados Unidos. Por eso los expulsamos. Tenemos pruebas de otros funcionarios que participaron en el sabotaje eléctrico. Querían apagar Guri, desconectar Guri para que Venezuela se quedara una semana sin luz en plena campaña electoral. Ya hemos evaluado qué hacer y vamos a hacerlo con mucha claridad sobre estos funcionarios. Nadie venga después a quejarse, y menos la derecha esta corrupta y fascistoide salga entonces a defender a los que atacan nuestra patria desde Estados Unidos.
y decía que teníamos una apreciación de que los ataques podría ser que no venían directamente de la Casa Blanca, por diversos elementos que hay que analizar. Ustedes saben que en Estados Unidos hay un poder, no manda el presidente. El poder industrial, militar, financiero, comunicacional. Es una élite de poder que ha construido un imperio de mucho poder, valga la expresión. Es el imperio más poderoso que ha existido en 7000 años de civilización. Que se recuerde. Poder militar que tiene, el poder comunicacional. Sobre Venezuela estuvieron los satélites militares gringos, ya está comprobado. El 13, 14 y 15 de abril. Ya está comprobado. Satélites militares que tienen capacidad para intervenir comunicaciones, etcétera, etcétera. Es un imperio muy poderoso. Lo que no tiene es poder moral. Es un imperio inmoral. Y bueno, viene un proceso de declínio histórico. Es cuestión de tiempo y de lucha. Es cuestión de tiempo y de lucha. Viene en el declínio histórico. Y ya empieza a surgir un mundo multipolar, multicéntrico, con varios céntricos, multicéntricos, varios centros de poder. Uno de ellos es América Latina, Suramérica, no tenemos ninguna duda. Y el ALBA, UNASUR y CELAC forma parte de la estructura interna del cuerpo, del nervio, de los músculos, del cerebro que está surgiendo en este mundo multicéntrico. Pluripolar, varios polos. No va a ser unipolar. El mundo que está surgiendo ya. El polo asiático con China como un gran poder. El polo encabezado por la Federación Rusa, gran poder económico, financiero, político y militar. El polo del África. El polo de la India. El surgimiento de las BRICS. ¿Ustedes saben qué son las BRICS? BRICS es la alianza que se ha establecido en lo económico, en lo cultural y en lo político por las 5 potencias que han insurgido con fuerza en los últimos 20 años. 3.000 millones de habitantes, tiene el 40% del Producto Interno Bruto del mundo hoy, y en 20 años van a tener el 70%. BRICS, se llama BRICS por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS. Y bueno, pudiéramos decir que es una estructura, un nivel intermedio que va a permitir el surgimiento de los que venimos abajo, con ganas de ser y de vivir. Así que teníamos esa apreciación, pero ya no queda ninguna duda. No queda duda. El presidente Obama, fíjense, yo lo denuncié y lo vuelvo a decir aquí, compañero. La visita de él fue planificada para que en Venezuela sucedieran 2 días antes de su llegada a unos países hermanos de América Latina, a México y Costa Rica, sucedieran hechos graves de violencia en Venezuela. Para eso fue planificada la violencia en Venezuela. Por eso se explica que el 30 de abril en la Asamblea Nacional haya habido la provocación violenta que vimos. Nosotros rechazamos la violencia. Ellos vinieron a provocar la violencia y lo lograron. Luego salieron a manipular. Bueno, ya ha salido la verdad a Venezuela. Ya Venezuela sabe que fue la derecha quien trajo la violencia con sus cascos, sus gases paralizantes, lanzándole sillas a los diputados de la revolución y luego emprendiendo contra ellos a golpes, insultándolos en el oído. Uno de estos personajes siniestros que se ha arrodillado a Bush y a estos sectores le decía a una diputada nuestra en el oído: tu comandante se murió y no vuelve más, ya se murió. Ustedes saben que le digan eso a uno, de un padre o un hermano o de alguien que uno quiera, que haya pasado el dolor y el sufrimiento y la lucha que dio el comandante Chávez, y que uno lo lleve aquí en el corazón. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacían? Primero, porque odia, ella es una fascista, y en segundo lugar, para provocar un impulso, ¿verdad? Si a uno le dicen eso, ¿qué hace uno? Reacciona con un impulso, ¿verdad? Y lo lograron. Bueno, en segunda acción de violencia, bueno, y entonces hubo el escándalo mundial y sacaban al personaje siniestro de Julio Borges con un povidine aquí. 3 horas después de los sucesos donde él provocó la pelea,
Él entonces apareció en una televisora y eso lo repitieron en el mundo entero, todos los días. Todos los días hay una campaña en el mundo contra Venezuela. Todos los días. De la oligarquía mundial. Ya los hemos derrotado varias veces. Los vamos a volver a derrotar ahorita. Pues la verdad, Venezuela es tan grande que puede con cualquier campaña de manipulación y mentiras. Y comenzaron a reproducir violencia en Venezuela. Fíjense ustedes lo que dice Obama. El mundo entero está preocupado por la violencia que hay del gobierno contra la oposición. Dios mío, si es al revés, si ellos atacaron los CDI, si quemaron las casas del partido, de uno de los partidos más importantes de la democracia venezolana, el PSUV, si ellos asesinaron a 9 personas, entre ellos 2 niños, y hay más de 70 heridos, si atacaron los urbanismos populares, es al revés, queridos compatriotas y amigos en el mundo. Obama lo dice porque lo tenía preparado como un guión. Y el primer paso fue la agresión y provocación en la Asamblea Nacional. El segundo paso era el 1 de mayo. A nosotros nos llegó información, a mí personalmente. Y por eso yo decidí cambiar la marcha. Porque la marcha que íbamos a hacer nosotros tenía 2 ramales, por lo menos 2 principales. Uno salía desde el Valle hasta la Avenida Bolívar y luego hacia el centro de Caracas. Y el otro salía del Parque del Este, ustedes saben dónde queda. Ahora conocido como Parque Francisco de Miranda. Parque del Este, conocido así por los caraqueños de toda la vida, ahora Parque Francisco de Miranda, queda en urbanizaciones del Este. Iba a circular por la Castellana, Altamira, Chacao, la avenida principal Francisco de Miranda, que es toda una zona que ustedes saben que por lo general no es afecta a la revolución. Nosotros lo respetamos totalmente. Hemos hecho muchas marchas por ahí. Ahora ellos iban a hacer una marcha cercana y era la segunda noticia. El 1 de mayo, si nosotros no cambiamos la ruta rápidamente, ellos ya tenían listo la agresión. Iba a haber un primer enfrentamiento. Ellos iban a buscar el enfrentamiento. Y luego iban a aparecer unas personas con camisas rojas. Iban a agredir muy violentamente a la marcha central de ciudadanos de la oposición. Y ahí seguramente iba a haber un desastre, una tragedia. Y era la segunda agresión. Obama llegaba a México el 2, un día después. Todo estaba preparado. Y entonces el grito, Venezuela, hay que intervenirla. Hay que nombrar una comisión de la ONU, Consejo de Seguridad de la ONU, reunión urgente. Todos los países de América Latina, reunión urgente en la OEA. Vamos, Venezuela, gobierno dictador, Maduro asesinó a la gente, mandó a asesinarlo. Cualquier parecido con la realidad del 11 de abril del 2002 no es casualidad, porque es el mismo guión. Es el mismo guión, compatriota. Pero no volverán. Pero todo esto yo lo digo porque hay una agresión contra Venezuela y hay un grupito de esta derecha fascistoide que son los representantes de la agresión contra Venezuela aquí en nuestro país. Y se han ido por el mundo, como ha hecho este mequetrefe adeco Antonio Ledesma desde Miami hoy, a pedir la intervención del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. Lo ha hecho Antonio Ledesma. La Fiscalía tiene que ver si esto configura los elementos de acuerdo a la ley de traición a la patria, porque no podemos aceptar que nadie pida la intervención de un país como Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Mequetrefe adeco, corrupto, traidor a la patria, Ledesma. No vamos a aceptar este tipo de cosas en Venezuela. Y que nos llamen dictador, no nos importa, no nos importa. Nosotros tenemos la obligación constitucional y el deber histórico de nuestro libertador y el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, muy claro, de defender esta tierra y esta patria con nuestra vida si fuese necesario. Y ese juramento lo llevamos en el corazón y lo vamos a cumplir.
Así que, bueno, al final salió. Debe ser que ellos, yo estaba hablando eso con el canciller Jagua, debe ser que ellos, haciendo la evaluación de lo mal que le ha ido a la derecha fascistoide en Venezuela y cómo el país está en paz, cómo el país está trabajando, fíjense ustedes estudiando y formándose, graduándose hoy, cómo estamos en el gobierno, en la calle, todo el país gobernando, ayer desplegando la misión a toda vida Venezuela y el despliegue de patrullaje en todo el municipio de Sucre, porque sucedió otra cosa dolorosa que ahora lo vamos a comentar. Gobernando y el país trabajando, la economía funcionando, el ministro Merente ha hecho un conjunto de reuniones y un conjunto de anuncios muy positivos. Bueno, a trabajar por el país. Tenemos la cumbre Petrocaribe, 18 países con delegaciones oficiales aquí. Mañana vamos a tener aquí por lo menos 16 jefes de Estado y jefes de gobierno de todo el Caribe centroamericano, de todo el Caribe insular y de todo el Caribe suramericano, las 3 fachadas del Caribe, de este gran Caribe. Un país funcionando, y como le ha ido tan mal, y ningún presidente, nosotros tenemos información de primera mano, ustedes saben, porque estuvimos muchos años en la Cancillería, y cancilleres y funcionarios de cancillerías de otros gobiernos del mundo nos llaman o nos mandan correos electrónicos y nos dijeron que le fue muy mal a los equipos del gobierno del presidente Obama y Obama directamente con el planteamiento sobre Venezuela, porque todo el mundo se lo rechazó por donde pasó él ahorita. Nadie se quiere meter con Venezuela porque nos respetan. Así que salió Obama, pues. No lo hizo al llegar, pero la hizo al salir. Ya saliendo de Centroamérica, entonces lanzaron un video de una televisora, Univisión, donde dice una cantidad de impertinencias, de insolencias sobre nuestra patria. Por eso yo le voy a dar la palabra. El canciller Elías Jagua me consultó un comunicado oficial de la Cancillería y ahí me pareció que era el sitio apropiado, el cuartel de la montaña, aquí, con nuestro comandante Hugo Chávez, con ustedes como inspectores e inspectoras socialistas, era el lugar adecuado para leerlo oficialmente, en cadena nacional, y ojalá esté transmitiendo Telesur o pudiera estar transmitiendo otras televisoras internacionales. La respuesta digna del gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, de nuestra república independiente, a las insolencias del jefe de la derecha venezolana. Aquí no quedan dudas con la declaración de Obama. Hay que buscarla completa y que la vea el pueblo venezolano 1000 veces. No queda duda que es el propio Obama, como títere de ese poder imperial, quien está detrás del financiamiento en dólares, de la dirección de esta derecha que quiere embochinchar y destruir la democracia venezolana. No han podido ni podrán, pero que abran los ojos los que no lo han abierto y que lo mantenga bien abierto los que ya tienen la conciencia clara de cuál es el destino que debe tener nuestra patria. Adelante, querido canciller, vicepresidente político Elías Jagua. Lea el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Gracias, compañero presidente, y saludo a todos los compañeros ministros y los inspectores de la revolución. Leo: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, comunicado. Cita: protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela, defendiéndolos contra la España. Ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Carta de protesta del libertador Simón Bolívar al señor Irving, agente del gobierno norteamericano, Angostura, 7 de octubre de 1818. Fin de la cita. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
rechaza con toda la fuerza de nuestra dignidad bolivariana las declaraciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la Ciudad de México el pasado 3 de mayo de 2013. Nuevamente, el presidente Obama arremete contra el legítimo gobierno venezolano, electo el pasado 14 de abril mediante un proceso comicial transparente, cuyos resultados fueron avalados por acompañantes electorales de todo el continente y otros países del mundo, incluida la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, reconocidos por la totalidad de los gobiernos latinoamericanos y caribeños y gobiernos de otros continentes. A través de informaciones como, cito, el pueblo venezolano merece determinar su propio destino, libre de la clase de prácticas que ya se han desterrado en gran parte de América Latina, fin de la cita. El presidente Obama pareciera desconocer que en estos 14 años de gobierno bolivariano, los venezolanos nos hemos dado un sistema electoral que parte del reconocimiento constitucional de esta importante materia, creando un nuevo poder, el poder electoral, cuya rectoría recae en el Consejo Nacional Electoral. Presidente Obama, infórmese. El Consejo Nacional Electoral ha logrado superar esas prácticas nefastas que atentaban contra la voluntad popular y que ustedes avalaron para tener gobiernos dóciles a sus mandatos, alcanzando un sistema automatizado del voto, en la cual un elector emite un voto mediante una máquina de votación que totaliza al final del proceso electoral y envía los resultados a la sala de totalización, pudiendo verificarse como efectivamente se hace mediante diversas auditorías antes, durante y después del proceso comicial, la exactitud de los datos contenidos en las respectivas actas. Asimismo, afirma usted, presidente Obama, cito, que hay informes que prueban que Venezuela no observa los principios básicos de derechos humanos, democracia, libertad de prensa y libertad de reunión. Fin de la cita. Aun cuando ya no nos sorprenden tales declaraciones infundadas, nos vemos en la obligación de responderle lo que ya el hemisferio sabe, que en Venezuela hay total y absoluto respeto por los derechos humanos de todos y todas, desde el mismo momento en que el comandante Hugo Chávez asumió las riendas del Estado venezolano e impulsó una Carta Magna que posee el más avanzado catálogo de derechos humanos de la región y quizás del mundo. Desde entonces se crearon instituciones para el respeto y el mayor acceso a los derechos humanos y se impulsaron políticas públicas novedosas que hoy permiten a todos los que habitan nuestro digno país a tener más y mejores garantías para acceder a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y a los derechos colectivos de los pueblos. Presidente Obama, el pueblo de Venezuela ejerce ampliamente libertades y derechos que la sociedad norteamericana estadounidense está aún muy lejos de alcanzar. Por último, causa indignación en el pueblo venezolano y especialmente en los familiares de las víctimas fatales del 15 de abril de 2013, que usted afirme de manera falaz, cito, el hemisferio completo está viendo la violencia, las protestas y los ataques a la oposición. Fin de la cita. Ciertamente, y a pesar de la autocensura mediática que las grandes corporaciones de la información tienen contra Venezuela, el hemisferio pudo ser testigo de cómo el desconocimiento de los resultados electorales por parte del candidato perdedor y su llamado al odio y a la violencia en las calles ocasionaron el asesinato político de 9 compatriotas, líderes bolivarianos, chavistas, comprometidos con la revolución que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro bajo la doctrina que nos legara el comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Asedio a centros de salud, donde había presencia de médicos y médicas cubanas como expresión de xenofobia. Incendio a edificaciones y bienes públicos.
quema de casas de organizaciones políticas democráticas y otros actos vandálicos se suman al expediente de violencia de estos sectores opositores. Para usted y su gobierno, estos hechos no motivaron ni una mención de preocupación. Así es la moral imperialista de doble rasero. Por lo demás, lo que el hemisferio y la humanidad entera observan con horror es lo que sucede en la prisión ilegal de Guantánamo, donde por más de una década se practica la tortura y demás tratos crueles y degradantes de la condición humana, constituyéndose en uno de los capítulos más bochornosos de la historia humana. Estupor causa en la gente noble del mundo la manera como usted ha faltado a su palabra empeñada en 2008 y 2012 de clausurar esa vergüenza para el pueblo norteamericano, que es un gran pueblo. Presidente Obama, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, heredero de los ideales del comandante Chávez y del Plan de la Patria para el periodo 2013-2019, tiene como objetivo histórico alcanzar la paz del planeta como única manera de salvar a la especie humana. Somos un país de paz que trabaja arduamente con todos nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños para alcanzar la verdadera unión de nuestros pueblos, para ser libres y soberanos y para consolidarnos como una zona de paz. Su declaración falaz, destemplada e injerencista no ayudan a mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Por el contrario, las conducen a un mayor deterioro que solo confirma ante el mundo la política de agresión que usted y su gobierno mantienen contra nuestra nación. Presidente Obama, sus declaraciones alientan el surgimiento de un Pinochet en Venezuela. Usted deberá asumir su responsabilidad ante la historia. Nosotros sabremos asumir la nuestra de defender la paz y la independencia en la patria de Bolívar. Alertamos a todos los gobiernos independientes del mundo, a los pueblos y sus organizaciones políticas y sociales sobre el plan del gobierno norteamericano de provocar la llamada guerra de perros en Venezuela para justificar la intervención imperialista. Sepan, amigos del mundo, que los hijos del libertador Simón Bolívar y del comandante Chávez estamos prestos a defender nuestro derecho a ser libres de cualquier dominación imperial. Llamamos a todos los amigos y amigas de la causa venezolana a desplegar la más activa solidaridad con nuestro pueblo. Hoy, como lo dijo Bolívar en 1818, decimos, cito, por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres a vencer a imperios poderosos. Fin de la cita. Compatriotas, tomemos la onda de David para enfrentar esta nueva agresión del Goliat imperialista. Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, 4 de mayo de 2013. Alerta, alerta, alerta. Alerta, alerta, decimos. Alerta, alerta. Alerta, alerta. Esta es la tierra de Bolívar. Este conflicto tiene más de 200 años. O ellos y su doctrina imperialista de colonizarnos, recolonizarlos, dominarnos, o nosotros y nuestra doctrina bolivariana y chavista de ser independientes, libres, dignos. Nosotros somos cimarrones, a nosotros nadie nos va a dominar. Es un conflicto antiguo. La doctrina de James Monroe, empezando por allá, la década del 10 del siglo XIX, que decía América para los americanos. Esa élite imperialista ha creído que América es de ellos. Le quitaron la mitad del territorio a México en el siglo XIX,
en 1848. Llegaron las tropas gringas a esta Ciudad de México. Eso no lo olvida el pueblo mexicano. El pueblo mexicano es un pueblo antiimperialista, ¿oyeron? De raíz zapatista, duramente. No tenemos ninguna duda de eso. Porque ellos sufrieron, le quitaron la mitad del territorio. Texas, California, todo eso era México. Cuando México se independizó del Imperio Español, combatiendo, luchando también, bueno, era una república que llegaba hasta arriba, hasta allá. Y luego fue el Imperio estadounidense que fue ocupando territorio, con una concepción imperial desde los primeros días. Y en los mismos días en que ellos comenzaban su proceso de expansión, aquí estaba el Gran Bolívar. Lo llamaban el loco del sur ellos. El loco del sur llamaban al libertador Simón Bolívar. Y conspiraron contra Bolívar. Enviaron diplomáticos a intrigar y lograron su objetivo, ¿oyeron? Camaradas, compañeros, con ciudadanos, amigos, amigas que nos puedan escuchar, lograron su objetivo. Sabotearon el Congreso de Panamá en 1826. Y en vez de la lucha por la independencia haber nacido una sola unión de repúblicas, nacieron 20 republiquitas. El siglo XIX fue el siglo de la división. Primero lograron dividirnos con la intriga, con los intereses bastardos de las oligarquías internas en cada país. El siglo XX fue el siglo de la dominación imperial norteamericana. Y aquí llegaron sus garras y nos saquearon el petróleo con la complicidad de esta misma derecha, burguesía, de esta misma burguesía, fueron sus cómplices. Desde 1908 hasta 1998, que llegó el volcán Chávez, llegó la revolución de Chávez, llegó otra vez Bolívar con sus banderas, a despertar a este pueblo y a construir esta revolución hermosa. Si el siglo XIX fue el siglo del inicio de la independencia, pero fue el siglo de la división, si el siglo XX fue el siglo de la dominación imperial, de las dictaduras, de la corrupción, de las falsas democracias, del saqueo de nuestros países, el siglo XXI que ha llegado ya es el siglo de la liberación, de la unión de América completa por su independencia, por su liberación verdadera. Eso está marcado en la historia. El siglo XXI ya es el siglo de la liberación. Así que nosotros esto queríamos hacerlo. Aquí hay un conjunto de reflexiones en este libro que hoy me ha dado Elías Agua, que lo hemos leído en varias oportunidades. Francisco Pi Vidal Padrón, gran bolivariano, gran historiador, vivió en Venezuela muchos años, nacido en Cuba, murió después en La Habana, a los 90 y pico de años. Francisco Pi Vidal Padrón. Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo. Esto se consigue en las librerías del sur, se consigue, hay que estudiarlo, es un gran libro. Se consigue en internet también, uno pone Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo y lo puede bajar por ahí, pero hay que leerlo. Pensamientos del Libertador. 25 de mayo de 1820, Bolívar comunica a José Tomás Revenga, que era su secretario general, luego fue ministro de Exteriores, le dice: jamás, 1820, no había ocurrido todavía Carabobo. Miren la espada de Bolívar cómo se movía. ¿Verdad? Uno se siente orgulloso cuando ve esto, ¿verdad? Cuando puede internarse en la historia de los gigantes fundadores de nuestra patria. Uno lo que se siente es más chavista, cada vez más chavista. Dice: valió la pena, comandante Chávez, todo lo que hiciste por esta patria, por despertarnos y por llenarnos el alma de patriotismo, de nacionalismo, de latinoamericanismo. Dice Libertador Simón Bolívar: oído a todos los venezolanos y venezolanas, hay que ir a las raíces. En estos días hubo una entrevista en una televisora fascista que tenemos en Venezuela, porque aquí hay tanta libertad de expresión que hasta una televisora fascista existe. Parece que la vendieron ahora, parece que la vendieron, por algo la vendieron, ¿no? Una de dos, ellos sabían que iban a ser derrotados, estaban claros. Bueno, y se están yendo del país, forrados en dólares por la corrupción. Quebraron un banco, el Banco Federal, y se van forraditos en dólares.
o tienen la esperanza de que pueda venir una intervención norteamericana y cabe la revolución. Una de dos. No nos confiemos, porque estos son el diablo. Ahora dice Bolívar, 1820, jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros. Jamás. Bolívar utilizaba, como nuestro comandante Chávez nos enseñó, cada palabra de cada frase, de cada construcción, porque era un pensamiento que se expresaba. Jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros. Ya ven decidida la suerte de las cosas de la independencia, y con protestas y ofertas, quién sabe si falsas, nos quieren lisonjear. Lisonjear es halagar, adular, para intimar a los españoles y hacerles entrar en sus intereses. Jugaban a los intereses. Así hicieron a final de siglo con Cuba y Puerto Rico. Ya vieron resuelto el problema y se metían y halagaban a los españoles y a los independentistas para ver cómo ponían sus garras en nuestro territorio. El secreto del presidente de los Estados Unidos es admirable. Es un chisme contra los ingleses que lo reviste con los velos del misterio para hacernos valer como servicio, lo que en efecto fue un buscapié para la España, no ignorando los norteamericanos que con respecto a ellos los intereses de Inglaterra y España están ligados. No nos dejemos alucinar con apariencias vanas. A veces se dejan alucinar algunos. Sepamos bien lo que debemos hacer y lo que debemos parecer. Nosotros sabemos muy bien lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Defender nuestra tierra, nuestra historia, nuestra patria, nuestro pueblo. De amenazas, agresiones e insolencias del gobierno imperialista de los Estados Unidos. Sabemos bien, Bolívar, lo que debemos hacer. Y sabemos también, Libertador, lo que debemos parecer. Debemos parecer lo que somos, patriotas, revolucionarios. Yo llamo al pueblo, a las organizaciones políticas, compañeros, de todos los partidos de la revolución y movimientos políticos. Yo llamo a los movimientos sociales, al gran polo patriótico, a los consejos comunales. Los llamo en cadena nacional. Vamos a una gran movilización a la calle. Todo el pueblo vamos a movilizarnos en todas las capitales de municipios, de estado. A Venezuela se respeta. Vamos con una sola consigna. Alerta, alerta. Vamos con una sola consigna. El pueblo unido. Yo llamo a toda Venezuela a movilizarse. Lo aceptemos de manera gratis. No dejemos que nos alucinen. No, que es una declaración más. No es una declaración más. Él está dando su beneplácito y la orden a la derecha fascista para que ataque al pueblo de Venezuela. Alerta. Yo ratifico lo que he dicho todos estos días, camarada. Con una mano, construyendo la patria, resolviendo los problemas de la seguridad, de la economía, de la electricidad, reforzando y favoreciendo la educación, la salud, las misiones y las grandes misiones, Gran Misión Venezuela. Y con la otra mano, defendiendo la patria en la calle, con las ideas, con la movilización. No dejemos que la flojera ni la indolencia se posicione en nosotros. Es hora de defender la patria. Y yo llamo a todos los patriotas, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestros oficiales, al ministro Molero, al comandante estratégico operacional Barrientos, a los jefes de todos los componentes y de la Milicia Nacional, a los jefes militares de las redes, a todas las unidades militares, asamblea, a discutir con ustedes, a explicar este comunicado oficial y a llevar el mensaje hasta el último soldado en asamblea y que sea transmitido en vivo. Los oficiales patriotas defendiendo la patria. Pero llamo a los obreros en su fábrica, llamo a las mujeres, a la juventud en las universidades. Vamos a reaccionar. Esta patria debemos defenderlo todos y todas. Asimismo, con las dos manos, a trabajar con las dos manos. Con una construimos y con la otra la defendemos. Y con la mano extendida también.
aquellos venezolanos de bien que aman esta patria, pero de alguna forma o por alguna manera no han estado con esta revolución. En algún momento seguimos nosotros extendiendo nuestra mano. Venezuela tiene derecho a vivir, a existir, a tener paz, a crecer, y tiene derecho a que se le respete en el mundo. ¿Qué de nacionalista tiene aceptar agresiones de un imperio como Estados Unidos? ¿Qué de nacionalista tiene que un grupo de voceros políticos con su inmunidad de diputados se vayan a pedir la intervención de otras naciones en asuntos internos de Venezuela? No, los asuntos de los venezolanos los resolvemos nosotros y nosotras, un pueblo completo, con la Constitución en la mano, como siempre, en paz. Yo llamo a todo el país entonces a analizar las circunstancias y a seguir trabajando. En breves minutos, cuando culminemos en transmisión especial ya este evento tan hermoso de juramentación de los inspectores e inspectoras del comandante Hugo Chávez para la gran misión Eficiencia o Nada, nosotros nos iremos, ustedes saben para dónde, a echar allá en la noche, a recibir el informe del vicepresidente Jorge Arriaza, de los ministros y ministras. Han estado en el estado Miranda toda esta semana. Hoy todo el día, desde temprano al amanecer, estaban en el Tuy. Se han reunido con los pueblos y ya tenemos el panorama claro de los nuevos planes para los valles del Tuy. Gobierno popular, socialista y antiimperialista en la calle. Nadie nos va a sacar de la calle. Vamos a la calle a trabajar. Así que, Canciller Elías Agua, vamos a publicar este comunicado en toda la prensa nacional venezolana. Vamos a publicarlo por lo menos en 2 periódicos importantes de los Estados Unidos, uno en Washington y otro en Nueva York, porque nosotros sabemos que contamos con el pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de los Estados Unidos es nuestro pueblo hermano también. Nosotros contamos con los movimientos que luchan por sus derechos, como migrantes latinoamericanos, caribeños, asiáticos, africanos. Aman a Chávez y aman a Venezuela. Nuestro saludo y nuestro amor para todos nuestros hermanos latinoamericanos, africanos, asiáticos que luchan y viven en los Estados Unidos. Al pueblo de Estados Unidos completo le enviamos nuestro mensaje también de solidaridad y de amor. Y aquí en Venezuela tiene un gobierno y un pueblo hermano del pueblo de los Estados Unidos, a sus estudiantes, a sus movimientos de profesores, intelectuales, escritores, artistas. ¿Cuántos artistas hermanos tenemos y hermanas en todo ese mundo del espectáculo, del cine, de la televisión en los Estados Unidos? Músicos, músicas, deportistas, dirigentes políticos también. Al pueblo de Estados Unidos como un todo, nuestro abrazo también solidario. Y nuestra lucha es también para ustedes, es por ustedes. Más temprano que tarde, cuando esa élite imperialista de Estados Unidos, en su fase de decadencia, se acabe y caiga el imperio estadounidense, florecerá del esfuerzo, de la inteligencia, de la sabiduría y del Estados Unidos positivo, surgirá una nueva nación que sepa respetar a los pueblos hermanos de América y que puedan construir gobiernos respetuosos del mundo, gobiernos de paz. Más temprano que tarde lo veremos. Anótenlo, lo veremos. Este es el siglo del fin del imperio estadounidense y de allí surgirá una nueva nación, ojalá de paz. Asimismo, damos por terminada esta transmisión nacional conjunta para llevar la verdad de Venezuela, la transmisión de la verdad para vencer la censura y para llevar este mensaje de dignidad, de patria y de amor al pueblo de Venezuela. Continuamos en transmisión normal, pero saludamos a toda Venezuela y le agradecemos por haber recibido este mensaje en el seno de su hogar o en cualquier espacio de nuestra gran patria. Muchas gracias. Esta fue